Hola inversionistas, pues bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la crisis bursátil y los tomates. Y no, no es un eufemismo, realmente vamos a comparar la bolsa de valores, en específico a las acciones, con el comportamiento del precio de los tomates. Sin embargo, antes de continuar me gustaría hacer una gran aclaración. Voy a hablar únicamente de la situación que se está presentando actualmente en la bolsa de valores. No voy a hablar de la economía en general, ni nacional ni extranjera, y tampoco no voy a hablar de las crisis financieras. Únicamente me voy a referir al mercado en específico, mercado accionario. Actualmente, con estos descensos que se han tenido, no podemos estar hablando todavía de una crisis del mercado bursátil. Realmente las acciones y sobre todo los índices estaban demasiado elevados. Los descensos que hemos visto, sí, algunos muy pronunciados, sobre todo en acciones individuales, han sido bastante puntuales. Y en específico en empresas que realmente estaban demasiado sobrevaloradas. Pero bueno, voy a dejar esto, no vaya a ser que haga aquí un puré de tomate. Pero si nos vamos a temas un poco más generales, hablando en específico del S&P 500, que es el índice insignia del mercado de valores, desde su punto máximo hasta la fecha ha tenido una disminución de aproximadamente un 16%. Y aunque muchos tal vez ya se podrían estar desgarrando las vestiduras por estos decrementos en el índice bursátil, la verdad es que apenas está acomodándose en un nivel bastante razonable para las empresas que lo conforman. Sí, ha habido empresas como por ejemplo Netflix, como por ejemplo hablemos de Amazon, hablemos incluso hace unas semanas atrás de Tesla, que han tenido reducciones bastante considerables. Sin embargo, eran empresas que estaban sumamente elevadas en su precio de cotización contra los beneficios que realmente estaban obteniendo. Esto quiere decir que realmente no estamos hablando todavía de una crisis del mercado bursátil. Esto, si lo podríamos llamar de alguna manera, lo deberíamos de estar llamando como una corrección que ya era bastante necesaria. Pero bueno, no venimos a hablar aquí de índices ni de acciones individuales, sino a hacer la comparación de la situación actual con los tomates. Vamos a hacer una pequeña analogía. Vamos a suponer que una persona, cualquier persona, va a un mercado en una ciudad y usualmente ahí compra sus frutas y verduras. Uno de los más comunes, pues obviamente son los tomates. La persona normalmente los compra a un precio promedio de 20 pesos el kilo, por decir algo. En ocasiones estará a 17, 18, en ocasiones estará a 24, 21, pero el promedio general de compra por kilo es de 20 pesos. Pero en algún momento determinado esta fruta, porque me parece que es una fruta, llegará una temporada en donde la oferta y la demanda están desequilibrados por muchos factores, simple y sencillamente condiciones de mercado o tal vez incluso por cuestiones climáticas. Pero el punto es que de ese promedio de 20, el precio promedio del tomate se va a 30, 35, 40 pesos por kilo. Obviamente la persona cuando estaba en un promedio de 20 compraba lo necesario, es decir, lo que necesitaba. Si necesitaba un poco menos, compraba menos. Si necesitaba un poco más, pues compraba más. Pero cuando el precio promedio aumenta, la persona únicamente va a comprar exclusivamente lo que necesita. Podría comprar menos, sí, si es que así lo requiere, pero muy difícilmente va a comprar más porque el precio es más elevado. A no ser que sea algo muy necesario, realmente se va a limitar a comprar solamente lo que necesita. Y obviamente en algún momento también por ajustes de oferta y demanda, por cuestiones climáticas que ya no estén adversas, el precio se va a volver a ajustar a una tendencia intermedia, regresar a un precio de 20 pesos por kilo, por decir, e incluso podría llegar hasta más abajo, cuando la oferta de este producto esté superando a la demanda. Vamos a suponer que en algún punto intermedio llega a 10 pesos por kilo. Obviamente la persona va a hacer la comparación y va a decir si anteriormente lo compraba a 30, 40 pesos, incluso a 20 pesos promedio, ahora que está a 10 puedo comprar con total libertad. Tal vez no va a comprar toneladas de tomate porque obviamente en algún punto podría ser contraproducente. Sin embargo, ya va a comprar con más libertad de saber que puede comprar lo que necesita e incluso un poco más sin mayor problema. Difícilmente una persona sensata se va a espantar porque el precio de un producto o servicio de uso común esté cayendo. Realmente lo que esta persona va a hacer es disfrutar más de eso que tiene que consumir de cualquier modo. Y prácticamente lo mismo pasa con las acciones, que si bien no son un bien o un activo de uso común, para aquellos que estamos metidos en temas de inversiones y de finanzas personales, vaya que sí lo es. Sobre todo aquellos que nos especializamos más en la renta variable. La analogía aquí es la siguiente. Si en momentos en donde los activos financieros, en específico hablando de las acciones, aunque prácticamente esto le está pegando a muchos otros sectores, en esos momentos donde los precios estaban elevados, analizando desde el punto de vista fundamental a las empresas, donde teníamos razones de precio-utilidades netas de 75, de 100, de 120, si las personas estaban comprando en esos momentos, bien fuera de forma prudente o no prudente, no sé por qué muchos se atemorizan de que ahora los precios estén cayendo. La verdad a mí me da bastante gusto ver que el mercado bursátil está teniendo estas correcciones, porque ya era algo que de hecho era necesario.
Y la verdad es que en este momento en específico ni siquiera estamos hablando de un colapso de la bolsa. O sea, simple y sencillamente está regresando a un punto bastante, bueno, no tan bastante, pero medianamente razonable. Ya si a partir de este momento la bolsa sigue cayendo y cae un 30, un 40, un 50%, bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de palabras mayores. Pero el hecho de que el SP 500, por ejemplo, de 4.700 y fracción de puntos, esté regresando a una media de 4.000, la verdad es algo bastante cómodo todavía. O sea, no hay una razón específica de lo cual nos deberíamos de preocupar, al menos no en este punto en específico. Como le repito, si en algún momento determinado la bolsa llega a caer un 30, un 40, un 50% más, bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de situaciones un poco más críticas, entre comillas, que a nosotros al final de cuentas nos van a convenir, porque eso quiere decir que las acciones que nosotros hayamos comprado incluso en niveles muy altos, si las hayamos comprado en niveles demasiado elevados, pues entonces cuando hayan colapsado va a ser la mejor oportunidad para comprarlas. Si antes habías comprado 10 acciones, ahora tal vez vayas a poder comprar 40 o vayas a poder comprar 50 o el doble, tal vez 20. Así como la persona que va a comprar tomates no compra en demasía sino únicamente lo necesario cuando el precio del tomate está muy elevado, así nosotros como inversionistas también debemos de hacer con el tema de las acciones. No debemos de dejar de invertir, sin embargo, cuando vemos que las acciones están demasiado elevadas, simple y sencillamente hay que comprar lo necesario, por así decirlo. Cuando estamos en momentos como en este caso, donde las acciones, o al menos la gran mayoría, está en niveles bastante razonables, entonces deberíamos de comprar tal vez, por decirlo de alguna manera, un poco más de lo necesario. Y es cuando el precio realmente, así como el tomate, colapsa, es cuando nos podemos dar una mayor libertad de comprar aquellas acciones que ya hemos analizado previamente, que es algo muy importante, y empezar a comprar obviamente con conocimiento de causa. Momentos en donde la bolsa es demasiado barata, que es donde las verdaderas oportunidades se ven a simple vista, son eventos que realmente no vamos a poder disfrutar en la mayor parte del tiempo. Ese tipo de eventos, normalmente una bolsa bajista es un evento que se ve mucho menos regular que mercados alcistas. Así que ya saben, así como pasa con los tomates, también debería de pasar en nuestra mente con las acciones. Si están demasiado caras, no comprar tantas. Si están en un precio razonable, comprar un poco más de lo necesario, y cuando el precio comienza a colapsar, entonces sí, aprovechar, porque esas oportunidades realmente va a haber muy pocas. Mi portafolio de inversión ha sufrido demasiadas modificaciones desde prácticamente noviembre, diciembre del año pasado, enero de este año. No les he dicho todavía realmente qué cambios han sido. Sin embargo, sí les voy a dar como que un tip para que ustedes vayan viendo acciones en el mercado de valores. No es para que inviertan, es únicamente para que vayan viendo tal vez dónde podrían estar prestando atención en algunos sectores. Les voy a mencionar algunas porque realmente la lista no la tengo aquí a la mano, pero que tal vez les podrían servir de referencia. Algunas de ellas incluso ni siquiera las he comentado anteriormente, como por ejemplo es el caso de UPS, de Applied Materials, muy seguramente Siemens, o tal vez como reemplazo a Johnson Controls. Estoy pensando seriamente también abrir una posición en Toyota Company, muy probablemente también en Mitsubishi. Hay otra empresa que también me encanta demasiado, pero el tema de la bursatilidad no me ha dejado entrar de una manera muy cómoda. No recuerdo el nombre, solamente sé que está en la región europea y que se dedica al reciclaje de baterías de litio, de algunos metales y demás. Les voy a dejar el nombre por aquí por si también les interesa verla. Y obviamente también los viejos conocidos. Hablemos por ejemplo de Berkshire Hathaway, hablemos por ejemplo de Microsoft, hablemos por ejemplo de Alphabet, que abrió una posición hace unas cuantas semanas atrás. Hablemos por ejemplo de Disney. 3M también es una compañía que me gustaría comenzar a invertir en estos momentos. Sin embargo, si se dan cuenta, no son estas empresas que tienen tanto renombre o tanto hype. Hablando de empresas chinas también, probablemente regrese otra vez a Alibaba, Vipshop Holdings también. Digo, hay una gran cantidad de las cuales ya les estaré hablando. Obviamente estas son empresas que yo ya tenía en el radar desde hace relativamente bastante tiempo y que muy probablemente en algún momento determinado, ya que tenga suficiente liquidez, comenzaré a comprar. Obviamente no son empresas para que ustedes vayan y se abalancen, son simple y sencillamente ejemplos que les doy de qué es lo que yo estoy viendo en este momento en el mercado de valores. Ahora, si algo yo les puedo comentar a ustedes es que si han visto disminuciones en su portafolio de inversión y realmente no se sienten a gusto, ver una disminución de un 10%, de un 15% de nuestro portafolio, digamos que todavía está en términos aceptables. Obviamente dependerá mucho de la versión a riesgo de cada persona y de las empresas donde haya invertido. Sin embargo, no estamos hablando de cuestiones tan críticas que digamos.
Obviamente que si en un momento determinado compraban empresas que estaban excesivamente caras, pues sí, muy seguramente estarán viendo minusvalías de un 30, un 35, tal vez incluso hasta un 40%. Pero de no ser así, muy seguramente la media estará entre un 10 y un 15% en este momento. Pero si aún así, con ese estándar que yo les digo que es relativamente normal del 10 al 15%, no se sienten a gusto, yo les diría que mejor salgan de la bolsa de valores, porque las cosas, digo, no es que se vayan a poner más feas, pero en algún momento en la historia se podrían salir completamente de control. Y no veríamos únicamente disminuciones o correcciones como las que estamos viendo ahorita, sino colapsos enteros de la bolsa de valores, hablando de un 50, un 60, un 70%. Obviamente son eventos demasiado específicos y muy puntuales. Sin embargo, la historia dicta de que pueden llegar a tomar parte en cualquier momento de la historia bajo ciertas circunstancias. Entonces, no estamos hablando de una crisis bursátil todavía. Podría pasar, definitivamente en algún momento va a pasar. ¿Cuándo? La verdad, quién sabe. El día de mañana el señor mercado ya puede estar completamente jovial y alegre y la bolsa simple y sencillamente puede comenzar a subir y a subir, a subir. Yo en lo personal preferiría que sí se mantuviera por un periodo prolongado de perdido 1 o 2 años en niveles relativamente bajos o cuando menos bastante aceptables, como para poder invertir con un poco más de facilidad y sobre todo de libertad también. Pues bien, espero esta analogía les haya servido, sobre todo para disipar un poco esas dudas que tuvieran o esos temores e incertidumbres. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Realmente nadie lo sabe. La bolsa puede seguir bajando. La bolsa en un momento determinado por toda la situación financiera y económica a nivel global podría verse más afectada. Sí, definitivamente se podría ver más afectada. Sin embargo, eso absolutamente nadie nos lo va a asegurar. Pero bueno, ya saben, cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.